Compartimos y estudiamos casos de internacionalización de empresas latinoamericanas. Analizamos su proceso y uso de tecnologías para llegar a nuevos mercados, partiendo de nuestra experiencia como investigadoras y consultoras. Les habla Liliana Franco, soy administradora de empresas y disfruto estudiar sobre digitalización y virtualidad. Soy Ana Parente, negociadora internacional y apasionada por los temas globales. Y yo soy María Alejandra Jiménez, comunicadora, y me encanta la investigación de experiencia de usuario. Este es El Efecto Monarca. Una vez más, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del Efecto Monarca. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Alexander Tavares, docente universitario y fundador de una consultora en temas de internacionalización empresarial. Alex, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, buenos días. Mil gracias por la invitación. Bueno, queremos agradecerte primero por aceptar nuestra invitación y nuestro llamado a este espacio. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a conversar de aquellos casos de empresas que han tenido éxito en su proceso de internacionalización y con las que has tenido la posibilidad de interactuar o que has conocido de cerca. Antes de comenzar, cuéntanos un poco sobre ti, como para que empecemos a ver cómo coincidimos en este espacio de este tema de internacionalización de empresas latinoamericanas. Bueno, entonces yo voy a arrancar como por el inicio, cuál es mi formación académica. Es una combinación muy curiosa y al mismo tiempo muy especial. Mi profesión de base son los idiomas. Entonces yo arranqué estudiando inglés, francés, español como profesional en idiomas y me gradué más o menos en el 97, 99 y empecé en la docencia pues del idioma, particularmente el inglés. En el 2003-2004 yo llego a las universidades, a la Nacional, a la Antioquia y a la Medellín, y me invitan a dar clases de inglés, pero en temas de administración y de negocios. Entonces fue muy curioso porque en el 2004-2005 me atrae mucho el tema de administración, de negocios internacionales, de finanzas, todos esos temas asociados a la administración, el mercadeo, y me nace el interés por conocer mucho más de esos temas. Yo me presento en la Antioquia a estudiar administración, pero como ya tenía una familia y ya tenía hijos y trabajando, pues no me dio el tiempo y finalmente aborté la opción de un pregrado adicional en la administración. En el 2010 seguí con esa intención y me presenté a la Antioquia a la primer cohorte del MBA que se abrió en ese momento e ingresé. Entonces, 2010 hago mi maestría en administración, 2011, 2012 y eso de alguna manera me mueve totalmente a toda la parte de administración y de negocios. En el 2012 hay una convocatoria en la Universidad de Medellín para tiempo completo en el programa de negocios y ingreso en este caso entonces al programa. Y ya enseñando temas de inglés y temas de administración y negocios internacionales, también me siento muy inclinado al tema investigativo porque la maestría de alguna manera me abrió la puerta a esa fase y a esa dimensión de investigación. Entonces en el 2015 me presento a una convocatoria en Colciencias y me presento al doctorado en administración. Inicio mi doctorado y afortunadamente de 2021, el año pasado, ya termino en este caso mi doctorado en administración, pero con énfasis en negocios internacionales y emprendimiento. Entonces digamos que esa línea es una combinación y lo que yo realmente investigo y ahondo en la investigación son temas de emprendimiento internacional. Alex, muy interesante que nos cuentes esa trayectoria porque, ¿sabes una cosa? Me suena muy parecido a cómo las empresas conquistan un nuevo mercado. Poco a poco van explorando posibilidades, así tengan una vocación de mercado doméstico, por así decirlo, van explorando posibilidades en entornos internacionales que las lleven a que generen cambios, ajustes, preguntas y que puedan llegar a mercados priorizados o mercados de destino. Entonces es muy bonito esta coincidencia porque yo creo que con esa lupa también investigas las empresas. Así es. Es un ejercicio de exploración, de conocer, ahondar cositas y que el interés me vaya llevando por caminos distintos a lo que uno eventualmente había planeado, que muchas veces es lo que le sucede a las empresas. Las empresas tienen un objetivo
pero en el día a día se van encontrando con oportunidades que, digamos que van cambiando ese camino que habían planeado. Y todo el tema de ir a mercados internacionales es un reto fundamental para muchas empresas que quieren seguir creciendo e innovando en el mercado local. Qué bien. Bueno, pues no, la idea de hoy es que hablemos pues sobre toda esa experiencia, pero también que hablemos de un libro que fue el que nos conquistó para invitarte. Es un libro que fue editado por Ruta N y el libro se titula Casos de Internacionalización Empresarial en Medellín. Entendemos que este fue un proyecto que realizaste con ellos, sí, en el cual fuiste consultor para ese proceso con las organizaciones. Entonces, la idea es que hoy hablemos obviamente de ese recorrido y nos cuentes un poquito de esos casos, porque además son muy escasos en el mercado encontrar esos libros de casos. Listo, empecemos por ese proyecto. ¿Cómo participaste? ¿Cómo te involucraste en ese proyecto? ¿Cómo fue ese marco para comenzar con esa investigación? Bueno, fue muy interesante porque yo en el 2014, un poquitico en el preámbulo de la presentación de un proyecto de investigación y también como preámbulo a todo el tema de candidatura doctoral, yo había formulado un proyecto investigativo en la universidad que tenía que ver, quería identificar cómo las empresas antioqueñas iniciaban y culminaban sus procesos de internacionalización. Entonces, cuando yo presenté este proyecto, obviamente empecé a buscar empresas innovadoras que hubieran salido al mercado internacional, y buscando esas empresas en diferentes espacios, me encontré con que Ruta N estaba promoviendo en ese año 2014 una mesa de trabajo para la internacionalización. Entonces, digamos que yo fui a ese evento y me encontré con un programa un poco mucho más amplio que empecé pues como a conocer a medida que iba avanzando la investigación. Entonces, este proyecto es un proyecto que es liderado o que era liderado en su momento por Ruta N y que fue llamado Ruta N Pasaporte a Mercados Internacionales. Entonces, Ruta N, entendiendo que Medellín ha sido siempre un foco de innovación y de hecho se ha posicionado como una ciudad innovadora a nivel mundial, entiendo que entre los últimos 5 o 6 años Medellín ha quedado rankeada como la ciudad más innovadora por 2 años consecutivos. Entonces, parte del objetivo de Ruta N era generar capacidades a nivel empresarial para que también las empresas se conectaran con el mundo y siguiera generando esa sinergia de innovación. Entonces, el proyecto en esencia consistía, cuando hablo en pasado, es porque igual yo me ligo 2015 con ellos, pero por temas de doctorado yo dejo el proyecto en Ruta N más o menos 2018. Entonces, 2014-2015, Pasaporte N arranca con un programa de 6 fases. Una primera se llamó Sensibilización, que pretendía convocar a todas las empresas antioqueñas que quisieran trabajar con Ruta N y también obviamente capacitarse en búsqueda de oportunidades en mercados internacionales. Una segunda era el diseño de estrategias de internacionalización. Una tercera, una agenda de agendas comerciales. Una cuarta, un plan padrino. Quinta, si mal no recuerdo, estábamos trabajando, precisamente es la documentación de estudios de casos exitosos. Y una sexta, proyectos investigativos con empresas innovadoras en todo ese proceso. Entonces, cuando yo llego, digamos que están en la etapa de sensibilización, están convocando a las empresas, habían hecho ya varias mesas de trabajo. Cuando yo fui, entonces lo que hicieron fue, digamos que preguntarles a los empresarios cuáles eran esas dificultades, cuáles eran esos retos que ellos tenían. Y empezaron a clasificar diferentes desafíos. Y frente a esos desafíos empezaron a diseñar ciertas estrategias. Esa fue la primera fase de sensibilización. Al siguiente año, 2015, entonces ellos empiezan a convocar a través de una metodología muy rigurosa 10 empresas cada semestre. Entonces 5 tenían que ser del sector de productos, manufactura de productos, y otras 5 de servicios. Se presentaron muchísimas. Recuerdo que en la primera cohorte se presentaron casi 55 empresas, nomás en Medellín. No habían tomado en cuenta digamos que el perímetro de Itagüí y Sabaneta, porque había muchísimas empresas y los recursos eran más o menos escasos. Entonces, de esas 55 quedaron 10 empresas, 5 del sector de producción o de manufactura de productos y otras 5 servicios. En esa segunda fase, Ruta N, a través de su líder Xinqi, o Kit Aixin, que es su nombre original en China, me invita para que como investigador acompañe, documente todo ese proceso y traen a 2 consultores americanos. Uno acompaña todo el proceso con las empresas que manufacturan productos y otro
acompaña todo el proceso de servicios. Yo acompaño al consultor que trabaja con empresas que manufacturan productos, y la idea es que en ese semestre o en esa fase de diseño de estrategia nosotros nos sentábamos con las empresas y indagamos qué querían lograr en los mercados internacionales, y al final diseñamos una estrategia como tal. El primer semestre entonces yo acompaño, documento y de alguna manera adquiero ciertas capacidades de consultoría. Para el siguiente semestre entonces Ruta N me dice: venga, hagamos una cosa, como usted es investigador y ya tiene ciertas capacidades y la idea es traer esas capacidades internacionales pues al entorno local, ¿te suena si de pronto además de investigador también nos acompañas como un consultor junior y acompañas procesos paralelamente a las que estén trabajando los consultores internacionales? Yo dije que sí, y entonces digamos que ahí hice esa articulación con lo investigativo y la consultoría. Para ese segundo semestre entonces acompañé a otras 5 empresas, pero igual tenía ciertos contactos con mesas de trabajo, con acompañamientos en metodologías de trabajo con las otras empresas de servicio. Esa fue la segunda fase, que fue el diseño de estrategia de internacionalización. Como yo empecé mi doctorado, digamos que yo llegué hasta allí, y aunque tuve reuniones y avances con la tercera, que era agendas comerciales, ya otro consultor, digamos que lideró todo ese proceso. Yo regreso a la sexta o quinta etapa, que es la documentación de los casos. Entonces, de esas 20 empresas, 10 del sector de manufactura de productos y 10 de servicios, elegimos las 5 más relevantes, las que mejor hicieron el proceso para el sector de manufactura de productos, y 5 para el de servicios. Y esos son los casos que están allí documentados en el estudio de caso. Entonces, lo que se plantea es qué retos enfrentaron cada empresa para que el estudiante o el profesor puedan tomar esos estudios de caso, los lleven a una clase digamos que generando un espacio real de contexto nuestro, y que los mismos estudiantes puedan generar ciertas soluciones. Entonces, es como el objetivo de los estudios de caso. Es que así mismo nos haces pensar en 2 cositas. Primero, pues que la idea también de nosotros con el podcast del Efecto Monarca es explicar a través de quienes investigan los casos o viven los casos, bien sea empresas o investigadores, cómo se ha hecho para que los estudiantes en formación, los futuros profesionales, puedan abordar y considerar estos casos como experiencias y lecciones aprendidas, pero a su vez que puedan trabajarlo para que no se pierda nunca la memoria corporativa de cómo se logran esa penetración a mercados internacionales y cómo se hace en nuestros contextos. Y la segunda cosa que pensaba aquí era que nosotros vamos a tener también escuchas de otros países de Latinoamérica, y de pronto no es muy claro qué es Ruta N. Entonces, Lili, que trabajó con Ruta N, si nos puedes explicar un poco qué es. Bueno, chicas y chico, les cuento. Ruta N surge en el 2009, ¿cierto? Surge como ese centro de innovación y de negocios de la ciudad de Medellín, que es creada por la alcaldía, por EPM y UNE Telecomunicaciones, y tiene como ese propósito como de potenciar esa vocación empresarial que tiene la región, ¿cierto? A fin de que se incremente la productividad de la ciudad. Entonces tienen una cantidad enorme de proyectos y de programas de los que emprendedores, estudiantes, investigadores pueden participar para que promuevan y dinamicen la economía de la región. Ese básicamente es como el propósito de esa entidad. Bueno, yo quiero preguntarle algo a Alex. Tú mencionabas empresas manufactureras y empresas de servicios. En ese trabajo que hicieron con las compañías, ¿vieron alguna diferencia en ese proceso de internacionalización entre ambos sectores? ¿Se le facilita más a uno? ¿Se le dificulta más a uno? ¿Qué características diferencian ambas? Sí, hay diferencias puntuales. Sin duda, las empresas manufactureras se enfrentan a muchísimas más barreras que una que estén en el sector de servicios. Precisamente en ese análisis que hacíamos con las empresas, ellas nos decían que eran retos y desafíos que ellas se enfrentan permanentemente, que todo el tema de exportación para ellos requería, por ejemplo, una logística, mover un producto del lugar en donde se hacía, obviamente, a puertos y todo lo demás. Y Colombia, lamentablemente, durante muchísimos años, pues carga un déficit en capacidad terrestre y portuaria. Entonces, todo eso
Para ellos, además de esa dificultad misma física y logística, pues los costos se incrementan muchísimo. En el 2017 yo recuerdo que un empresario me decía: Alex, mientras que yo coloco en puerto mis productos y a mí me vale $1,260, al mismo empresario en Chile le está valiendo 525. Entonces yo estoy pagando 3 veces más con todos los riesgos que eso implica. Entonces, claro, todas las empresas manufactureras se enfrentan a este tipo de situaciones, ¿cierto? Y fuera de eso, pues además de que no tenemos capacidad suficiente a nivel terrestre ni tampoco a nivel portuario, pues se enfrentan también a una serie de dificultades en temas normativos y de regulación que hace que esos procesos sean mucho más complejos. De ese pool de empresas que nosotros teníamos, por ejemplo, muchas eran del sector farmacéutico y otros eran del sector de alimentos. Y esas empresas ven con mucha dificultad cómo esos países destino, además de todos los temas y barreras que puedan tener en Colombia, se enfrentan a en esos mercados internacionales. Una puntual, por ejemplo, una empresa que estaba trabajando con un insumo farmacéutico muy innovador, quiso llegar rápidamente a los países cercanos a Colombia: Panamá, Ecuador, Perú, Brasil, pero encontró que los sistemas regulativos y normativos de esa industria eran demasiado difíciles y costosos, a tal punto que ellos preferían seguir en el mercado local porque no era productivo en el tiempo abordar esos mercados. Entonces, definitivamente, el sector manufacturero se enfrenta a muchísimos más retos, más barreras que los de servicios, porque son bienes tangibles, y eso significa entonces movimiento, logística y toda la parte regulativa también. Alex, una pregunta. Pues hablando de esos desafíos que se identificaron a partir del análisis de los casos, ¿tú consideras que hay algunos que puedan representar mayores desafíos o dificultades para las empresas poderse internacionalizar? Si entiendo tu pregunta, Liliana, las empresas en general se enfrentan a dos grandes dificultades. Yo las llamo dos grandes dificultades, pero en realidad son dos grandes dimensiones. En las mesas de trabajo siempre ellos hablaban de unos factores externos, exógenos, que tienen que ver con las capacidades que les puede también ofrecer el país. Pero al mismo tiempo hablan de unas incapacidades a nivel organizacional. Entonces siempre yo trato de explicar que esas situaciones complejas de las empresas tienen que enfrentar dos grandes dificultades: el entorno, toda esa parte exógena, pero también la parte endógena. A nivel de la empresa y del componente humano, del gerente y todo el talento humano que va a tener una empresa, muchos de ellos, la gran mayoría, nos decían que ellos, como finalmente las empresas eran pequeñas y medianas empresas, no grandes empresas, la gran mayoría, yo diría que el 90-95% de ellas, siempre se enfrentaban a esos retos de internacionalización sin estrategias adecuadas. No tenían una planeación estratégica, iban al mercado y simplemente en el día a día iban intentando resolver muchas situaciones. Entonces no tenían capacidades de talento humano para, por ejemplo, desarrollar estrategias de mercadeo, para identificar cuál era el mejor modo de entrada. No conocían situaciones específicas de la industria en el país destino donde querían llegar, no conocían regulaciones, marcos normativos. Entonces, de manera puntual, un desafío o una dificultad que se identificó fue la falta de conocimiento frente a esas situaciones en los mercados a los que se querían llegar. Y adicional a eso, una capacidad o una falta de experiencia, si se puede llamar de esa manera, de lidiar con esos mercados. Una cosa es que yo conozca eventualmente ciertas normativas, ciertas regulaciones, estrategias de mercadeo, pero cuando yo no he tenido la experiencia en esos mercados internacionales, eso también pasa factura a la hora pues de tener un buen éxito y un buen suceso en esos mercados internacionales. Algo que adicionalmente identificamos es que los empresarios colombianos, además de que no se asocian de manera estratégica a nivel local, y en la investigación de mi doctorado lo pude corroborar, ellos sienten que el par local
en vez de ser un par que le puede colaborar, le puede robar ideas, le puede generar situaciones de robo de marca, de patentes. Entonces trabajan muy solos, muy individuales. Y cuando van a mercados internacionales, esa misma incapacidad de trabajar en equipo pues no les permite identificar actores estratégicos en esos mercados que les permita apalancar recursos, conocimiento. Entonces casi que van muy limitados en recursos y no apalancan los conocimientos de otros actores. Grandes dificultades como esas tres. Por ejemplo, adicionales a esa, podría hablar de la incapacidad también del idioma. Ellos, como no manejan muy bien el idioma, pues simplemente miran opciones de internacionalización en los mercados más cercanos, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú. Y cuando hablan de Estados Unidos, de Europa, inmediatamente se ponen en un modo de prevención porque no se atreven a indagar esos mercados. Cuando nos encontramos con empresarios que sí manejan el idioma, ellos manifestaban que si bien ellos hacían todo el proceso de inserción en los mercados, ya cuando querían apalancar las capacidades de sus empleados, ya no eran capaces. Entonces eran diferentes dificultades y desafíos que se enfrentaban ellos. Eso que tú mencionas de la capacidad de trabajar en equipo nos parece muy interesante porque uno de los capítulos de esta temporada del Efecto Monarca fue una conversación con el profesor Sasha First en el que él mencionaba una compañía, C2 Games Studio, que usó las redes internacionales que tenía tanto un empleado como el dueño para establecerse internacionalmente y generar una expansión internacional. Entonces ahí vemos como dos caras de la moneda bastante interesantes. Lili, tú querías preguntar algo. No, yo la que estaba pidiendo la bueno. palabra, ¿saben por qué? Alex mencionó esas rutas y las clasificó desde los recursos y capacidades de las empresas, pero se me ocurrió hacerte una pregunta que puede sonar un poco obvia, pero dado nuestro interés de ilustrar todos los públicos frente a los retos de la internacionalización, entiendo que tú hablas de temas de dificultades culturales que son referentes, por ejemplo, al tema del idioma, al tema de saberse en otros mercados de cara a retos que tiene entrar a un mercado nuevo, pero también asuntos relacionados con la estructura de la organización. Entonces uno podría pensar que eso también es un tema cultural y que a su vez ese tema cultural es propio de nuestro contexto latinoamericano que apenas está empezando a entrar a esa lógica, o definitivamente así somos las empresas latinoamericanas y así nos, digamos de una forma coloquial, nos tiramos a exportar en el marco, por ejemplo, de los acuerdos de libre comercio. ¿Se puede superar, se puede mejorar o ese tema cultural es suficientemente fuerte como para pensar que esa incertidumbre y esa improvisación y eso nos va a acompañar? Definitivamente es un tema cultural. Hay excepciones, como lo plantea Ana María. Hay empresas que lo hacen bien, por ejemplo, en el diseño mismo de estrategias que dentro de ese plan tiene como plan estratégico abordar actores específicos en los mercados internacionales y con esas redes tratar de apalancar esos recursos y llegar de manera mucho más exitosa. Pero digamos que el ADN de las empresas, por lo menos pequeñas y medianas en Colombia, en Antioquia, que fue lo que digamos que trabajamos con Ruta N, que fue lo que yo conocí en el proyecto. Definitivamente somos empresas que improvisamos permanentemente, no estamos planeando. Porque inclusive cuando yo no planeo a un mediano o corto plazo, yo inclusive debería planear mi presente. O sea, yo qué recursos tengo hoy, yo qué capacidades tengo hoy, yo con qué redes cuento hoy. Y en función de eso que yo tengo hoy, cómo desarrollar un plan de trabajo. Ni siquiera eso muchas veces las empresas lo hacen. Y eso es un gran riesgo, porque claro, se van a enfrentar a situaciones muy complejas, en donde lo más probable es que no sean capaces de competir con otras empresas en esos mercados internacionales y tengan que regresar otra vez al mercado local, o simplemente en esa inversión de tiempo y de recursos pueden inclusive perder parte de esos activos en el mercado local. Entonces es una carencia o una dificultad, un efecto cultural que tenemos que intentar cambiar de alguna manera. Perfecto. Alex, yo tengo una pregunta. Esas barreras culturales, tal vez, pues no sé, se me ocurre preguntarte si de pronto las nuevas generaciones vendrán con otro tipo de cultura, vendrán como con una apertura mental más
más grande o que has pensado? Yo siento que sí, la generación, estos estudiantes que hoy vamos mirando en la universidad, vemos que son mucho más multiculturales, que hablan mucho mejor inglés, que ven el mundo con una perspectiva distinta. Una de las cosas que el empresario antioqueño requiere para acceder a mercados internacionales con éxito y de manera innovadora, tiene que llevar consigo pues no solamente el dominio de un idioma, sino también una capacidad cognitiva muy fuerte. Tener una visión internacional, una visión de mundo que le permita entender otras culturas, adaptarse a esas culturas e inclusive trabajar con esas otras culturas y que sea capaz de gestionar las diferencias. Porque sí, es cierto, quizás los empresarios tradicionales que vienen de familias también muy tradicionales, por el mismo temor de salir a mercados nuevos que no manejan el idioma, pues son muy cerrados mentalmente, y la nueva generación eventualmente tiene esa capacidad, pero es un reto para las universidades y para las empresas generar esas capacidades, no solamente en sus gerentes, sino en sus empleados. Bueno, y digamos que para no ser como tan pesimistas y quedarnos solo en la crítica y pensar en que hay empresarios que nos están escuchando y futuros profesionales que van a ser empresarios o que van a trabajar en estas empresas de cara a internacionalización, ¿cuáles serían, por ejemplo, las 3 cosas que los prepararían o 2 o 3 cosas que los prepararían para enfrentarse a esas barreras que no son técnicas en el comercio internacional? Que ya hablamos que era la cultura, sí. Enfrentarse a asuntos nuevos, por ejemplo, como el establecimiento de redes, a enfrentarse a certificaciones que no son técnicas, a temas reputacionales. Entonces, ¿cuáles serían como esas cosas que tú dirías, esto prepararía a un empresario para que empiece a pensarse antes de ir como a lanzarse al mercado y fracasar y no volverlo a intentar, mientras que lo podría hacer de una manera más pausada, más lenta, pero más segura? Bueno, yo diría que 2 capacidades fundamentales, uno de orden cognitivo y otro de orden de capital humano. Entonces, para salir avante en todos esos proyectos a nivel internacional, tienen que tener sí o sí una capacidad de visión internacional y de toma de riesgo. No riesgo porque yo me voy a arriesgar y no tengo planeado nada, sino riesgo desde la actitud, pero también planeación sobre ese riesgo y sobre la incertidumbre. El riesgo es, yo conozco un escenario y yo sobre esos riesgos planeo ciertas acciones. En la incertidumbre, yo no sé esos escenarios, pero tengo unos recursos propios que me pueden permitir, digamos que avanzar. Entonces, desde lo cognitivo, visión internacional, gestión del riesgo, gestión de la incertidumbre, mucha adaptabilidad y la capacidad de trabajar con los demás. Alguien decía, y no es un escenario negativo, nos perciben así, un individuo japonés y un individuo colombiano, el colombiano es mucho más creativo, es mucho más innovador que el japonés, pero cuando el japonés trabaja en equipo, inmediatamente supera la capacidad del equipo colombiano. Entonces, hay excepciones, pero una de las capacidades que tenemos que desarrollar a nivel individual, desde la universidad, desde la empresa, es trabajo en equipo proactivo. Entonces, eso desde el orden cognitivo. Y vuelve y se repite la parte de capital humano. Mucho más conocimiento de esos mercados, de esas culturas, de las normas sociales y culturales del país que yo quiero llegar. Cómo trabajar en equipo con esos actores internacionales. Trabajo en red, que era uno de los secretos que nos hablaba ahorita Ana María, del empresario, de la empresa que se internacionalizó rápidamente y con éxito. Y yo diría que en ese ejercicio de búsqueda y exploración de mercados internacionales, lograr que la experiencia en esos mercados te permita explorar, te permite interactuar con esos nuevos actores y que explorando y reconociendo oportunidades puedan desarrollar nuevos procesos innovadores que puedan impactar de manera correcta y adecuada esos proyectos. Perfecto. Muchas gracias, Alex, por todo lo que nos has compartido hoy desde esa visión que combina la investigación con la consultoría en el tema que nos convoca de la internacionalización de empresas latinoamericanas, en este caso pues el proyecto desarrollado con Ruta N con empresas antioqueñas. Ha sido un placer durante esta temporada conversar con muchos expertos y profesores que nos han, abierto
su experiencia y sus puertas para contarnos todo lo que ha pasado en los casos analizados. A todos nuestros oyentes recuerden que pueden escuchar El Efecto Monarca en su plataforma de podcast favorita, y con este capítulo de hoy cerramos la primera temporada del Efecto Monarca y estaremos anunciando nuestra segunda temporada con casos empresariales, con casos ya de voces de los empresarios. Hasta una próxima ocasión. Este fue El Efecto Monarca.